madera en medio de la loma sin ningún servicio. Parecía un panorama desalentador, pero las familias estaban dispuestas a seguir con la fundación. Si querían agua, tenían que ir al río o construir su propio pozo. Si querían comer, tenían que sembrar su propia comida, además de cuidar a sus animales. Así, cada necesidad fue creando un oficio. Los más importantes los realizaban los españoles y la mano de obra la proporcionaron los indígenas por contrato. Y empieza un periodo que se podría conocer como periodo de población, ya no de fundación, para tratar de cumplir con el acta, porque si eso sí, los fundadores fueron muy estrictos en tratar de cumplir con las ordenanzas y con el acta de fundación. Entonces, en ese periodo donde mueren unos españoles, donde otros se rajan de plano, no pueden con el paquete y se van. Entonces llegan unos, se van otros, y es un periodo de más o menos 6, 7 años que están constantemente cambiando de gente y logran completar las 30 familias y sacan una lista de las primeras 30 familias ya unificadas como núcleo poblacional. ¿Sí? Son 6, 7 años y esas son la lista de los primeros 30 pobladores de la villa. Y como son 30, pues la gente confunde y piensa que esos 30 son los fundadores. No, fundadores fueron 17. Y después, 6, 7 años después, hay una lista de 30. Lo curioso es que de estos 30 caballeros, no todos debían de ser españoles, pero eran 28 españoles y había 2 portugueses. Eso es algo también muy curioso. Y también otra cosa que llama la atención es que en el periodo en el cual se hacen todos los trámites de la fundación y se empiezan las primeras casas a construir y se empiezan a hacer toda la ciudad, 2 de los 30 fundadores fallecen. Entonces, aquí hay una pregunta muy para la época. ¿Hay 2 fundadoras entonces ya? ¿Las viudas se vuelven fundadoras? Podríamos decir que hay 2 mujeres que ya se quedaron como fundadoras. Pero, pues yo creo que también unas señoras con estas propiedades se vuelven también buenos partidos y las señoras se casan muy rápido, las 2 viudas, y hay otros 2 nuevos fundadores, que no fueron los originales. También hubo quien puso huertos y quien puso ranchos para producir, porque hubo momentos en los que no nada más cada quien producía lo que consumía. Venían también cada familia con sus trabajadores y aparte las personas que vinieron al destacamento militar tenían que vivir en un lugar y a ellos se les dio el barrio de San Miguel, que ahora es el barrio de San Miguel, que está en la parte sureste de Córdoba, y se les dio ese lugar para que ellos vivieran allí y eso se conocía como el barrio de indios. En el Palacio Municipal hay una placa muy bonita, grande, que lamentablemente el título dice los 30 fundadores, pero son los primeros 30 pobladores. Esa lista es sacada del primer libro impreso que se hace en Córdoba del padre Valero, que habla sobre cuestión religiosa, pero él incluye esa lista y él sí dice que son 30 pobladores, los primeros 30 pobladores, y están ahí los nombres de ellos, ¿no? Y hay que darle su reconocimiento como tal, pero también a los 17 que sí vinieron al principio a fundar, que son los primeros 17. Entonces hay una lista de 17 fundadores y hay una lista de los primeros 30 pobladores. También en el palacio está una placa que dice que se funda la ciudad con el primer cabildo el 26 de abril de 1618 y están los nombres de los alcaldes menores y demás. ¿Por qué menores? Porque había un alcalde mayor. El alcalde mayor es el que gobernaba ese corregimiento de Huatusco. Entonces, el alcalde mayor del corregimiento de Huatusco era para todos los demás ayuntamientos que hubiera dentro de ese territorio. Cada territorio, cada ayuntamiento tenía sus alcaldes menores, que son los que vivían ahí.
Por eso van a ver ahí esa distinción. A lo largo de la historia hemos visto que existen dos criterios sobre las fechas de fundación de los poblados en toda América. Una que cree que la fecha oficial debe ser tomada el día que llegaron los españoles, marcando y repartiendo el lugar. El otro criterio es el que considera el aniversario o la fecha de la fundación de cada pueblo, de cada ciudad, cuando se toma protesta y hace juramento en el primer cabildo. Pero el criterio, digamos que general, es cuando se funda el cabildo, se toma esa fecha, aunque no hayan llegado al sitio. ¿Por qué digo esto? Porque ese cabildo no se hace aquí, pues no había nada. Tenían que oír misa, siempre hay un concepto fuerte religioso, y eso se hace en Amatlán de lo que hoy es Amatlán de los Reyes, porque ahí había una capilla, entonces ahí se hace la misa, y ahí juran, porque el jurar el cabildo es ante Dios, es una jura religiosa. Entonces ahí es cuando ya se forma el cabildo en la iglesia de Amatlán, que no era propiamente el terreno de Córdoba, pero ahí es donde se hace. Ese famoso corregimiento, ese territorio grande, después va a cambiar de nombre y va a ser algo famoso para Córdoba, pues se les va a llamar cantones. Entonces cuando escuchen hablar de los cantones de Córdoba, se está refiriendo a esa entidad, esa división política que anteriormente, en la época de la colonia, se llamaban corregimientos. Es importante saber que todavía hasta la fecha nos quedan en Córdoba algunos de los mismos apellidos de los fundadores. Tenemos a los Miranda todavía, a los Illescas, a los Cid, a los Arévalos. Sería interesante ahora enredar la madeja y ver si alguno de ellos llega hasta el origen fundacional. Es una historia que puede ser hasta romántica, porque lleva muy variados temas, porque pues los asaltos, las ordenanzas, las curiosidades de los requisitos que se necesitaban y, en fin, eso sucede el 26 de abril de 1618, cuando se forma el cabildo, el 27 de abril, cuando se traza la población, y el 28 de agosto, 21 al 28 de agosto, cuando se reparten las tierras laborables. Los cordobeses de todo el mundo, hay más de 60 córdobas en el mundo, todos cojeamos del mismo pie. No hay nada mejor que Córdoba.